Buen mediodía, feliz viernes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias en esta jornada cargada de información para finalizar esta semana. Por eso de inmediato les compartimos los principales títulos. El expresidente de ACE, Leonardo Cipriani, bajó su candidatura a la intendencia de Canelones, mientras que el MPP anunció su apoyo al candidato Francisco Legnani. Una mujer y sus dos hijas de 5 y 13 años fallecieron en un incendio en la ciudad de Melo. Según la información policial, en el lugar funcionaba una venta clandestina de combustible. En BTV Noticias recibimos al diputado Frente Amplista, Luis Galo, para poner sobre la mesa la situación del CASMU y las nuevas polémicas en el entorno de la mutualista. Juventud de Las Piedras igualó 1-1 ante Uruguay y Montevideo y consiguió el último ascenso a Primera División. Todas las novedades del deporte con Juan Pablo Tamborini. El presidente electo Yamandu Orsi ya definió a la mayoría de los dirigentes que ocuparán cargos en el gabinete. Solo resta saber qué ocurrirá con el Ministerio del Interior y Cancillería, dos carteras que aún no tienen un nombre definido para la conducción durante los próximos 5 años. El presidente electo de la República, Yamandu Orsi, continúa evaluando los nombres que las diversas fuerzas políticas que integran el Frente Amplio le propusieron para liderar dos ministerios claves, Interior y Relaciones Exteriores. En paralelo, algunos nombres ya toman fuerza para otros ministerios. Guillermo Monsecchi será designado como ministro de Industria, Energía y Minería, mientras que Edgardo Ortuño, jerarca del Ministerio de Ambiente. El comando de Orsi evalúa los nombres de quienes conducirá la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Banco Central, nombres que se pretende que tengan el visto bueno del ministro electo de Economía y Finanzas, Gabriel Odone. Se espera que los ministros y subsecretarios sean anunciados el próximo miércoles para comenzar con la transición en las diversas dependencias del Estado. Si bien la jornada se iba a realizar el martes, Orsi decidió aplazarlo para el día siguiente, debido a que el martes la Asamblea General le realizará un homenaje a Danilo Astori, dirigente de la Fuerza de Izquierda fallecido en 2023. Antes de la presentación del gabinete, Orsi mantendrá un contacto con Luis Lacalle Pou para conversar sobre el proyecto Neptuno en el balneario Arasatí, que ya cuenta con la habilitación ambiental por parte del ministerio. En materia de inserción en la región, el mandatario electo pretende reunirse con Javier Milei antes de su asunción el 1 de marzo, al igual que hizo con Luis Ignacio Lula da Silva a fines de noviembre. Precisamente, y en filas de la coalición republicana, el expresidente de ACE, de la Administración de Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani, bajó su candidatura a la intendencia de Canelones. Cipriani había manifestado su interés a ser candidato antes de las elecciones nacionales y habría cambiado de opinión luego del resultado del balotaje. Según informó El Observador, la decisión no cayó bien en los dirigentes nacionalistas y se presume que se reúna con el presidente Luis Lacalle Pou en los próximos días. De esta manera, el único nombre que suena fuerte como candidato por la coalición es Sebastián Andújar y ya algunos sectores están oficializando su apoyo. Pasamos a otros temas porque el presidente de Francia, Emmanuel Macron, criticó nuevamente el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El presidente francés Emmanuel Macron volvió a reiterar este jueves en Varsovia su oposición al tratado comercial negociado entre la Unión Europea y el Mercosur, destacando que los agricultores europeos no deben ser sacrificados en nombre de unos principios propios, según su opinión, del siglo pasado. Muy claramente, nuestras agriculturas no serán sacrificadas en nombre de un mercantilismo del siglo pasado, declaró Macron junto al primer ministro polaco Donald Tusk, cuyo país también se opone a este acuerdo. Recordemos que tras más de 20 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea concluyeron el pasado viernes aquí en nuestro país el acuerdo para un tratado de libre comercio que integraría un mercado gigantesco de más de 700 millones de personas. El acuerdo, que del lado de la Unión Europea fue negociado por la Comisión y no por los Estados miembros del bloque, debe ser ahora ratificado por estos. Si bien Alemania y España apoyan el acuerdo, Francia e Italia han realizado críticas al considerar que no protege lo suficiente a su sector agropecuario frente a la competencia de América del Sur. Polonia, así como Países Bajos y Austria, son también reticentes a un pacto comercial con el bloque regional. Francia ha sido tajante en su rechazo categórico al nuevo acuerdo y está buscando socios suficientes como para activar un mecanismo de veto que impida la aprobación de este acuerdo. Para lograrlo, necesita un bloque de al menos 3 países que representen más del 35% de la población de la Unión Europea. Por el momento, Polonia, Irlanda, Países Bajos y Austria también están en contra de dicho acuerdo, aunque se manifestaron abiertos a cambiar de opinión si se aprueban medidas o subvenciones para compensar el impacto en los sectores estratégicos.
El embajador de la Unión Europea en la región, Pablo Berizzi, se reunió con el presidente electo Yamandu Orsi para hablar del acuerdo con el Mercosur. El diplomático europeo destacó la importancia de aprobarlo y el trabajo que hizo su bloque para que se llevara a cabo. Fue un primer encuentro después de las elecciones, muy cordial, justamente para hablar de las cosas más relevantes que tenemos en común, lo que viene por el futuro, la agenda, lo que es importante para Europa y lo que va a ser importante para Uruguay en su relacionamiento con Europa. Sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿qué se pudo avanzar? Se dijo exactamente lo que se dijo el otro día, lo que se hizo, cuáles son los próximos pasos, cómo se llega del anuncio a la firma y nada, destacamos la importancia de hacerlo de todas maneras. ¿Qué poder tiene Macron? ¿Qué poder tiene Francia, que hoy volvió a estar en contra de este acuerdo? Dice que van a defender a su agricultura y que es un mercantilismo del siglo pasado. Mire, yo no le puedo comentar lo que opina un presidente de un Estado miembro de la Unión Europea. Le puedo decir que la Comisión Europea ha trabajado para cerrar este acuerdo, se cerraron las negociaciones y ahora vamos a trabajar para lograr que los Estados miembros de la Unión Europea apoyen. Vecinos y productores de Arasatí, en el departamento de San José, manifestaron su preocupación por la eventual instalación del proyecto Neptuno. Alertan que afectará a la zona productiva por la explotación de tierras y la contaminación del acuífero Raigón. Los residuos químicos que surgen del proceso de potabilización del agua estarán ubicados en el corazón productivo de nuestra zona, comprometiendo aún más nuestros recursos naturales. Este tema ha sido de constante preocupación y desvelo. La realidad es solo una. De realizarse este proyecto, alertamos una vez más, provocará la destrucción de nuestras tierras, la contaminación del acuífero Raigón, daños irreversibles a todo el lugar, así como también la muerte lenta de las actividades que hoy conocemos. El impacto directo, lo directo mínimo son las expropiaciones. Vos ahí tenés un conjunto de familias que obviamente no llegan porque son muy poquitas, pero que han defendido su tierra y se tratan de dejar a sus hijos y la han cuidado y la han protegido y han tratado de transmitir valores en esas tierras para irlas dejando a generaciones, ya sea de hijos o de otras personas. Y por ello le solicitamos al presidente actual, Luis Lacalle, y al presidente electo, Yamandu Orsi, actuar con responsabilidad y compromiso, reconsiderando la ejecución de este proyecto. Que encuentren las mejores soluciones, que cumplan los legítimos objetivos sin provocar daños innecesarios e irreversibles. Sobre este tema, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, dijo en entrevista con BTV Noticias que el gobierno tiene la certeza de que el proyecto Neptuno no tendrá impactos ambientales negativos. Detractores de la iniciativa dicen que el lugar de toma de agua no es el adecuado y que incluso se había estudiado hace más de 50 años y que ya se había descartado. Bueno, sí, el tema es, nosotros tenemos colgado el informe en la página web justamente porque hay muchos capítulos de temas que han ido cambiando, ¿tá?, en el sentido de la fuerza que se han puesto sobre ellos, ¿no? Primero estuvimos viendo la toma, ¿tá? Tuvimos varios meses discutiendo el tema toma. Después tuvimos varios meses discutiendo lo que eran las cianobacterias. Después tuvimos varios meses discutiendo lo que era salinidad y después terminamos discutiendo lo que era el polder. O sea, se fue trasladando el problema a medida que íbamos levantando observaciones, ¿no? Y me parece que en el informe que tenemos, que es más de 120 páginas, algo así, me parece que queda muy claro, ¿tá?, todas estas instancias de consulta que ha habido, ¿tá?, sobre todo con la academia, sobre todo que ha aportado en las consideraciones, que tuvimos 500 consideraciones en la puesta a manifiesto, ¿tá?, que fueron consideradas todas, que están en el anexo 2 del informe, fueron levantadas esas observaciones por medio de nuestros técnicos. Nosotros llegamos a un informe donde tenemos la certeza de que no va a haber impactos ambientales inadmisibles. Y eso significa que hemos evaluado todas las etapas, desde la toma hasta el polder, pasando por las etapas que mencioné anteriormente.